Cuando Dios vio a aquel Adán, muerto sin consuelo, me hizo caer en sueño y dijo, estado forma, pero sacó la vida que como Adán despertó, y buscaré mis labios el hueso de mis huesos, para nacer llamará. Por lo tanto dejarán Padre y madre y su hija, y amor serán una sola carne, por lo tanto dejará Padre y madre y su hija, y ambos serán una sola carne. Amén. Muy buenas tardes, amada iglesia. Bendiciones para cada uno de ustedes. Amén. Seguimos este estudio fortaleciendo el matrimonio. En esta sección vamos a aprender un poco aprendiendo a amar a su esposa. Amén. A los esposos que me escuchan, que escucharán esta prédica, o la esposa que escuche esta prédica o esta enseñanza, muéstresela a su esposo y dígale, puedes responder a esta pregunta: ¿te volverías a casar conmigo? Y yo le formulo esa pregunta al esposo: ¿se volvería usted a casar si usted estuviera joven, verdad, buen mozo, con tremendos músculos, en toda su potencia? ¿Se volvería usted a casar con esa mujer que tiene a su lado? ¿Le daría todos esos años de su vida que usted le ha dado a esa mujer? Es una pregunta que nos lleva a concientizar realmente cuán feliz somos en nuestro hogar y bendiciendo a nuestra esposa. Bueno, el día de ayer aprendimos lo que era un hogar. Hoy vamos a aprender a amar a su esposa. Y usted sabe que al pasar los años, ya las cosas, ¿verdad?, empiezan ya a alargarse un poco más en las conversaciones entre esposos. A veces ya algunos órganos de tu cuerpo ya no funcionan bien, especialmente la vista, la audición. Y es bien tremendo porque el hombre y la mujer, a que somos ambos seres humanos, pero la mujer actúa de una manera muy diferente al hombre, y es importante que nosotros entendamos cómo funciona la mujer, y de esa manera se nos va a hacer un poco más fácil amarla. Escuche esto: la esposa le dice al esposo, yo sé que tú crees que entendiste lo que piensas que yo dije, pero no estoy segura que lo que escuchaste no fue lo que quise decir. La esposa le dice al esposo, yo sé que tú crees que entendiste lo que piensas que yo dije, pero no estoy segura que lo que escuchaste no fue lo que quise decir. Y el esposo le dice a su esposa, después de 50 años de casado, le dice a su esposa, qué maravilloso, mi amor, es que después de 50 años yo sigo enamorado de ti. Y la esposa, que ya había perdido un poco la audición, le respondió, yo también, después de 50 años, yo también estoy aburrida de ti. Y estos casos se dan en los matrimonios. Bueno, mire, aunque el hombre y la mujer son iguales en relación con Cristo, no obstante, la palabra de Dios asigna papeles específicos para cada uno de los cónyuges dentro del matrimonio. Y en este texto que vamos a leer en el libro de Efesios, capítulo 5, versículo 25 al 26, Dios le asignó papeles específicos al esposo en cuanto a su esposa. Lea conmigo en Efesios capítulo 5, versículo 25 al 26. Dice, maridos, acuérdense que la palabra marido en griego es la palabra, equivale a la palabra esposo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla,
habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Bueno, aquí vemos papeles específicos que fueron asignados de parte de Dios para un hombre llamado esposo. Y es importante entender, antes de ver al esposo como amante de su esposa, es importante que veamos al hombre como líder. Mire, desde el principio vemos el patrón de este liderazgo. Antes que el hombre tuviera una mujer a quien amar, Dios le dio un liderazgo. Si usted lee ahí conmigo en el libro de Génesis capítulo 1, versículo 26, vea lo que Dios le da al hombre. Ahí en Génesis capítulo 1, versículo 26. Dice la palabra: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en las bestias en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la faz de la tierra. Desde el principio, Dios, vemos este patrón que Dios le dio, este patrón de liderazgo al hombre. El esposo, veamos al esposo como líder. En el capítulo 5, versículo 23 del libro de Efesios, dice: porque el marido, verso 23, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Vamos a ver al esposo como líder. Esto obviamente no le da al esposo el derecho de jugar el papel de dictador dentro del hogar. No. Tristemente hay mujeres que lo que tienen como esposo es un dictador. Están bajo la bota militar, ¿verdad? Estilo talibán, ¿verdad? Y espero que usted, mujer que esté escuchando esto, no vaya a ser víctima de eso, de estar bajo la bota militar de un dictador. ¿Qué es un dictador? Bueno, mire, un dictador es alguien que asume todo el poder, sin ser él mismo responsable ante nadie. Repito, un dictador es alguien que asume todo el poder sin ser él mismo responsable ante nadie. ¿Cómo le ve? Ese es un dictador. Es aquel que tiene todo el poder, pero él no es responsable ante nadie. Él no le da cuenta a nadie. Es alguien que no sigue para nada lo que le indica la justicia, sino que opta por seguir su propia voluntad e intereses. Ese es un dictador. Triste realmente que nuestros pueblos tengan esta clase de tiranos liderando un país. Pero ese es un dictador. Un dictador es alguien que asume todo el poder sin ser él mismo responsable ante nadie. Es alguien que no sigue para nada lo que le indica la justicia, sino que opta por seguir su propia voluntad e intereses. Esposo, yo como esposo soy llamado a ser líder, no dictador. El hombre como líder en su hogar, su esposa espera que usted y yo desarrollemos este liderazgo. Ella espera que lo desarrollemos como el hombre que suple para las necesidades básicas del hogar, que corrige, que protege y el que fortalece. Toda mujer anhela ver esto en su esposo. Anhela ver la mujer esto en su esposo. Aquel que suple para las necesidades básicas del hogar, aquel que corrige, aquel que protege y aquel que fortalece. Estas son necesidades básicas. Escuche bien esto, esposo. Y bueno, yo también me estoy predicando aquí mismo porque también soy esposo, ya con casi 22 años de casado. También esto me aplica a mí. Estas son necesidades básicas que toda esposa y su familia necesitan y anhelan ver en usted, amado amigo, amado hermano como esposo. Anhela ver su familia eso en usted. Ahora, pregúntese esto. ¿Está viendo eso su esposa en usted? ¿Está desarrollando usted esta clase de liderazgo
dentro de su hogar. Su esposa realmente tiene la confianza en usted como el que suple para el hogar, el que corrige, el que protege y el que fortalece. Todo esposo, oiga bien, todo esposo debe de asumir todas estas responsabilidades con la debida seriedad. Y la razón muchas veces por la que la esposa no siente realmente ese amparo bajo su esposo es porque no mira estas cualidades en su esposo. Y de ahí la esposa, ¿qué va a pasar? Ella va a querer tomar el rol de liderazgo. Y ella es la que va a suplir, ella es la que va a corregir los hijos, es la que va a proteger, ella es la que le da fuerza a los hijos, al matrimonio. Pero escuche, ese no es el papel de la mujer. Ese papel, eso Dios se lo dejó al esposo. Son cosas que Dios le dejó al esposo. Son papeles asignados y están en la palabra de Dios, asignados de parte de Dios al esposo. Cuando la mujer toma este liderazgo, desde ahí el hogar empieza mal. Entonces es importante que nosotros entendamos como esposos si realmente estamos asumiendo estas responsabilidades. ¿Será que su esposa, mi esposa, ve estas cualidades de liderazgo en su vida? Ahora, ¿cómo evaluamos un líder? ¿Cómo evaluamos un líder? Bueno, un líder lo evaluamos por sus resultados. Por los resultados. Lo evaluamos como un buen comunicador, como un buen motivador, como alguien responsable, como alguien con metas y expectativas y como un ejemplo a seguir. Acuérdese que ayer hablamos que el matrimonio no era un hogar, que el matrimonio era simplemente la plataforma para llegar a alcanzar un hogar. Y esto que les estoy hablando está dentro del hogar. ¿Será realmente que estamos, amado hermano, o usted que me escucha, será realmente que nosotros estamos logrando estos resultados en nuestro hogar? ¿Será que su esposa, voy a recapitulizar, será que su esposa lo ve como el hombre que suple, como el hombre que corrige, como el hombre que protege, como el hombre que fortalece? ¿Es usted un buen motivador, un buen comunicador? ¿Es una persona usted responsable? ¿Es una persona con expectativas? ¿Es usted un ejemplo a seguir? Se dice una vez que había muerto el esposo de una mujer y llegó el pastor a predicar, y usted sabe, cuando la persona se muere, pues solamente sacan a resaltar las cosas buenas que tuvo, ¿verdad? Y lo negativo nunca lo dicen. Si fue un malvado, siempre dicen, ay, era buen hombre, aunque hubiera sido un perverso. Pero bueno, eso es cuando ya se muere la gente. Pero se dice que este pastor estaba dirigiendo este servicio fúnebre y bueno, estaba diciendo, aquí estamos para darle la despedida a nuestro hermano fulano de tal, un buen hombre, un hombre trabajador, un hombre realmente responsable, un hombre realmente romántico con su esposa, un buen ejemplo. Y empezó el pastor, y luego la esposa le dice a uno de sus hijos, le dice, ven acá, Toñín, le dice al niño, sí mamá, acércate allá al cajón. ¿Al cajón? Le dice el hijo, sí. ¿Al cajón de mi papá? Sí, le dio. Y le dice el hijo, ¿para qué? Yo ya lo vi, le dice. No, le dice, acércate. Ve a ver, le dice, si es él el que está allá adentro. Descifre usted la paradoja, amados hermanos, lo que esta mujer quiso decir con lo que le dijo al hijo. Asegúrate si es tu papá que está metido ahí, porque este pastor estaba diciendo cosas que este hombre nunca hizo cuando estaba en vida. Entonces, amados hermanos, evaluamos a un líder, amado hermano, por sus logros. Amén. Usted no va a seguir un líder fracasado, ¿no? Lo evalúa, amados hermanos, por sus logros. Luego también el liderazgo se evalúa por sus seguidores. Amén.
Un líder, una persona que dice que tiene un liderazgo y no tiene seguidores, está equivocado. Ese hombre no tiene líder, no tiene un liderazgo. No tiene un liderazgo. Porque cuando tú tienes un liderazgo, vas a tener cualidades y vas a tener seguidores. Entonces, el líder se distingue también por sus seguidores. Su familia ve en este esposo un ejemplo a seguir. ¿Ok? El líder se define por sus resultados, se define por sus seguidores y también, amado hermano, un líder también se define por sus principios. Amén. Normas de conducta, principios morales, un hombre fiel a su esposa. Amén. Un hombre fiel a su esposa. Es triste ver, amados hermanos, como muchos esposos, ya cuando ven a la esposa, pues que ya no tiene el mismo cuerpecito de Barbie, y algunas canas empiezan a aparecer por ahí, y algunas, ¿verdad?, libritas de demás. Ya empiezan a ver a la mujer, amados hermanos, que ya no le prestan interés. Y empiezan, ¿verdad?, por andar ahí de corruptos, ¿verdad? Ya la ven con sus años y quieren, ¿verdad?, o una muchacha más joven. Como dicen por ahí, ¿verdad?, caballo viejo, sacate verde busca. Pero ya nosotros no tenemos que ser así. Espero que usted, esposo, me esté entendiendo. Usted sea esa persona, que usted le sea fiel a esa esposa, que usted ha determinado envejecer junto a su esposa. Y no se preocupe, ya voy a tratar con las esposas también, porque las esposas también tienen responsabilidades. No crean las hermanas que también ellas no tienen responsabilidades, pero ahorita quiero empezar con los hombres. Por principios morales, un hombre fiel, amén, principios morales, fidelidad indefinida a una sola mujer, amén, a una sola mujer. El líder también se define no solamente por sus principios de conducta, por sus principios también espirituales. Es la regla, amados hermanos, que se debe seguir. Todas las disciplinas espirituales. En lo espiritual, yo como esposo, yo tengo que influir en mi esposa a buscar las cosas espirituales. Es muy triste muchas veces cuando es la mujer la que anda buscando para orar, para ayunar, para ir a la iglesia, y el esposo acostado viendo televisión sin ninguna intención realmente de querer buscar las cosas del Señor, etcétera, etcétera. Es bien triste muchas veces cuando eso sucede. Entonces el esposo tiene que tener, amado hermano, esa disciplina espiritual. En lo espiritual, amado hermano, yo como esposo tengo que influir en mi esposa a buscar las cosas espirituales. En lo emocional, tengo que, amados hermanos, dirigir la conducta del hogar, proveer para su hogar, ordenado en todos sus asuntos financieros. Amén. Pero si la esposa ve en este esposo que es un derrochador, que es una persona realmente que no le importa si solo tiene para la renta, ese esposo no le importa gastarlo allá y acá, y la esposa ve realmente que el estado financiero de su hogar va cuesta abajo, amados hermanos, muy difícilmente una esposa lo va a ver a usted y me va a ver a usted como un líder. Entonces, hemos visto aquí el esposo, amados hermanos, desarrollando todas estas actividades que Dios ha dejado, amados hermanos, para cada uno de nosotros. ¿Por qué he hablado de esto? Primeramente el esposo como líder. Porque es fácil, amado hermano, decirle unas cuantas palabras a la mujer, tesoro, cariño y esto y lo otro, pero no estoy dispuesto a asumir las responsabilidades. Y acordémonos algo, y usted que me está escuchando, usted sabe que en el hogar hay más responsabilidad que relación sexual. Hay más responsabilidad que romanticismo. El hogar demanda, amados hermanos, responsabilidades. Miremos un poquito el esposo como amante.
El esposo, amado hermano, debe de amar a su esposa no a su manera. Porque vea lo que la palabra de Dios dice. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Usted sabe que esa iglesia es una representación de lo que es usted y lo que soy yo. ¿Cómo un Cristo lo amó a usted? Con todos sus defectos. Amén. Con todos sus defectos. Y todavía seguimos teniendo defectos. Y hermano, nosotros no hemos perdido el amor de Dios. Seguimos cometiendo errores y Dios nos sigue amando. ¿Puedes decir amén a eso? Entonces, si nosotros amamos a la esposa como Cristo amó a la esposa, a la iglesia, pues entonces tenemos que atender lo que la palabra del Señor dice. Él nos ama aunque nosotros sigamos cometiendo errores. Venimos y le pedimos perdón a Dios y Dios nos perdona. Imagínense si Dios nos dijera, ¿sabes qué? Te perdono, pero vete, lárgate, no quiero nunca volver a verte. ¿Qué cree que pasaría con nosotros, hermano? No habría iglesia. Amén. Y tenemos que amar a la esposa de tal manera. Si ronca, tenemos que amarla. Si echó una libreta de demás, pues tenemos que amarla. Si el pelito pues se le está poniendo blanquito, pues pínteselo. Es muy sencillo. Cómprele ropita, media sexy, media romántica, pues arréglala usted. Amén. Pero amados hermanos, el esposo tiene que amar a su esposa de esa manera. Nos tenemos que amar a la esposa así como Cristo amó a la iglesia. Cristo la amó con compasión. A usted lo amó con ternura, lo amó con perdón, lo ama con paciencia, lo ama con respeto. De esa manera, nosotros tenemos que amar a nuestras esposas. Pregunto, esposa, ¿está siendo amada de esa manera? Tú lo sabrás. ¿Tu esposo te ama de esa manera? Te ama con pasión, con ternura, con perdón, con paciencia, con respeto. Sientes que tu esposo te está satisfaciendo en esas 5 áreas de tu vida. Tú lo sabrás. Mire, termino con esto prácticamente. El mejor regalo que un esposo le puede dar a sus hijos, ¿sabe cuál es? Es amar y respetar a la madre de ellos. ¿Escuchó, esposo? El mejor regalo que tú le puedes dar a tus hijos y que yo le puedo dar a mis hijas es amar y respetar a la madre de ellos. El esposo que cubre estas 5 necesidades básicas de una mujer o de su esposa, escuche esto, puede tener la plena seguridad que no tendrá la necesidad de correr a un abogado para que lo divorcie. Pero sí tendrá la seguridad de envejecer al lado de su esposa y juntos ver crecer a sus hijos. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, el Señor añada bendición sobre tu vida, que Dios te guíe y te dé fortaleza para ser esa clase de líder y para que yo sea esa clase de líder. Padre, bendigo, Señor, a aquellos que estarán escuchando, Señor, este audio. Te pido que sea de bendición y de fortaleza para la familia. Amén, amados hermanos, amadas hermanas, que Dios les bendiga ricamente. Seguimos en contacto para seguir un poco más avanzados esos estudios. ¿Qué significa fortaleciendo la familia? Bendiciones. Un pacto con Dios hicimos
así